Muy buenos días, estudiantes. Estamos aquí el día de hoy para revisar la temática relacionada con la sistematización de experiencias, y en esta ocasión nos vamos a centrar en conocer por qué la sistematización de experiencias es una propuesta en permanente construcción. El objetivo de aprendizaje tiene que ver con explicar conceptos y aplicar algunos instrumentos de la sistematización de experiencias para poder reconstruir, analizar e interpretar experiencias de desarrollo social, para poder saber cómo estas experiencias realmente nos van a permitir desarrollar nuestros propios aprendizajes y retroalimentar nuestra acción social. Vamos a revisar una concepción general de la sistematización de experiencias, pero también un recorrido histórico que nos da cuenta de cómo se fue enriqueciendo esta propuesta metodológica, que además es una propuesta latinoamericana, y cómo eso nos permite tener una posibilidad de construcción de nuevos conocimientos a partir de nuestra propia práctica vivida. ¿Qué es la sistematización de experiencias? Es una estrategia metodológica que busca obtener conocimientos útiles para la acción. Ya vamos a ver más adelante qué implica esto, para que justamente sean los actores involucrados los que construyan esta nueva propuesta, incluso diríamos cognitiva. Es un campo abierto a la creatividad, pero tiene un protocolo mínimo que es justamente el que nos permite llegar a producir un nuevo conocimiento desde esa práctica vivida. Buscamos sacar los aprendizajes que nos sirvan en principio para mejorar nuestra propia práctica y también para mejorar la relación entre los actores de esta práctica. Nosotros podemos sistematizar experiencias que hayamos podido vivir en el marco de un proyecto financiado por una institución pública, un proyecto generado desde nuestra propia organización con fondos externos. Podemos sistematizar un proceso social. Nosotros, mediante nuestra organización, logramos fundar la cooperativa de la vivienda y ahora tenemos nuestras viviendas. La cooperativa en este momento ha perdido mucha fuerza, pero en sus momentos era la vida de este barrio. Eso también podemos sistematizar. Y también podemos sistematizar iniciativas locales. La parroquia X ha generado una iniciativa que le permite tener una conservación de sus recursos naturales. Eso también podemos sistematizar. ¿Qué vamos a lograr con la sistematización? Vamos a lograr identificar cuáles fueron los factores dinamizadores de nuestra experiencia, pero también en qué nos equivocamos, cuáles fueron los obstáculos para poder mejorar la experiencia. Y aquí hay un elemento clave. Si bien es cierto, la sistematización de una experiencia va a generar unos conocimientos que le van a ser útiles a cualquiera que tenga experiencias similares. Si yo estoy trabajando los temas, por ejemplo, de microcrédito, me va a servir un documento sobre la experiencia de microcrédito en Cayambe, pero sobre todo la sistematización de experiencias le debe servir a la misma experiencia, a esos actores. ¿Qué implica la sistematización de experiencias? Como habíamos mencionado, fundamentalmente la sistematización de experiencias es un proceso de investigación finalmente que lo que busca es generar nuevos conocimientos. Y aquí tenemos un teórico importante de la sistematización de experiencias, Óscar Jara. Ustedes pueden encontrar mucha información de Óscar Jara, que plantea dos visiones o perspectivas a considerar en la sistematización de experiencias. La primera tiene que ver con la necesidad de clasificar, catalogar, ordenar los datos e información que se han generado producto de nuestra experiencia, ponerlos en una suerte de sistema de información. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente con frecuencia? Sea en cualquiera de los ámbitos que ya hemos mencionado. Proyectos, iniciativas locales o incluso iniciativas generadas en el marco de una organización social. Hacemos un montón de cosas, pero no tenemos un registro. Y como no tenemos un registro, al final pasan los años, cambia la directiva, cambia el director de la unidad, se acabó el proyecto y no nos acordamos cómo hicimos eso.
¿Cómo fue que llegamos a esos resultados tan extraordinarios? Y pasa además que esa memoria se queda en una o dos personas que han sido las personas claves, las personas se van y es como que llegó un incendio y acabó con todo. Para eso nos sirve la sistematización y por eso es que Jara dice hay que clasificar, hay que catalogar, hay que establecer categorías para guardar la información. Pero también Jara nos dice, ojo, las experiencias no son elementos ajenos a una suerte de proceso histórico y eso le da una complejidad adicional que implica que toda esta información que logramos ordenar la tengamos que contextualizar, ponerla en el marco de lo que sucedía en esa época. No es lo mismo una experiencia de una cooperativa de vivienda en los 70s que alguna experiencia de barrio hoy por hoy, ¿no es cierto? Que tenemos incluso otros dispositivos de comunicación como redes sociales, etcétera. Entonces, el contexto es sumamente importante porque las experiencias finalmente son procesos históricos de carácter complejo. La sistematización de experiencias se ha nutrido de algunas corrientes que tienen que ver con el trabajo social. Y aquí podemos darnos cuenta, si ustedes ven, que se ha nutrido del trabajo social, se ha nutrido de toda la pedagogía de la educación popular y de la educación para adultos, se ha nutrido incluso de la comunicación popular, del teatro del oprimido, de la teoría de la dependencia, de la investigación, acción participativa, y ahora vamos a ver cómo se ha nutrido con algunas de estas otras disciplinas. Pero adicionalmente queremos decir que, dado a que la sistematización de experiencias surge desde América Latina, busca transformar nuestra propia realidad en relación a dos problemáticas. Primero, la necesidad de tener una referencia teórica surgida desde el contexto latinoamericano y la segunda, defender una tesis que normalmente las ciencias sociales generadas desde Estados Unidos defendían como la neutralidad de la ciencia. Y aquí la sistematización dice, no señores, esto no es neutral, dado a que las experiencias se desarrollan en un contexto. Ese contexto además genera ese contexto presenta muchas contradicciones y por lo tanto no puede haber neutralidad en una metodología o en una disciplina. Aquí vamos a ver brevemente cómo fueron nutriendo estas otras disciplinas a la sistematización de experiencias. En los años 60 y 70 estaba desarrollándose el boom del trabajo social y lo que se buscaba era que las experiencias puedan ser recuperadas, ordenadas en función de esto, del servicio social, para darle un carácter científico técnico a una profesión, entre comillas, un poco menospreciada por ser de carácter práctico. Bajo esta noción, ¿no es cierto?, de que uno necesita tener un conocimiento científico y superar esa dicotomía entre la formación teórica y el aprendizaje práctico. Entonces, la sistematización surge como una suerte de respuesta. Y fíjense que incluso en esa época la sistematización estaba desarrollada por agentes externos, no por los actores involucrados, que es algo que va corrigiéndose y que es clave el momento de sistematizar. En los años 70, a raíz de la teoría de la dependencia, surge la sistematización o se refuerza esta necesidad de construir una teoría desde las condiciones de la realidad latinoamericana. Y como había ya tantas experiencias de carácter asociativo, de carácter de desarrollo mismo de proyectos, esta era una oportunidad de sacar un aprendizaje de ellos. Entre los 80 y 90 y quizás uno de los elementos claves para la sistematización de experiencias tiene que ver con la presencia de Paulo Freire en torno a la educación popular. ¿Qué es lo que decía Freire? La única manera de transformar el mundo, de transformar nuestras vidas, tiene que ver con la posibilidad de que podamos, a partir de la misma vida, de nuestra propia práctica, reflexionar sobre esa y volver sobre la práctica para tomar decisiones, para mejorarla, para liberarnos. Lo que él llamó acción, reflexión, acción. Como pedagogía liberadora, en contra de lo que él decía o denominaba como la educación bancaria y domesticadora. Bancaria
no porque sea financiada por la banca, sino porque es esta educación en la cual el estudiante está sentadito sin hacer nada, recibiendo toda la información. Entonces Freire dice, no, hay una nueva forma de producir el conocimiento y tiene que ver con la posibilidad de partir de la propia práctica, reflexionar sobre ella y transformarla. Y así la sistematización también se fortalece como una metodología que por fuerza tendrá que involucrar a los propios actores de la experiencia. Esta es una propuesta que además se podría decir es revolucionaria porque propone una nueva vinculación entre la teoría y la práctica. Y en los 2000, la corriente de la investigación-acción participativa le incluye la necesidad de que haya un enfoque investigativo, que pueda haber un método investigativo en el que se involucren los sectores populares para poder tener el análisis de su realidad, lo cual nuevamente refuerza en la necesidad de que la sistematización, los actores son quienes sistematizan. No viene aquí un técnico, ¿no es cierto?, ajeno a la experiencia, aunque puede colaborar y la escribe, no, son los actores los que van generando la experiencia. Para reflexionar, algunos elementos importantes. Primero que nada, los procesos históricos y sociales son dinámicos, están en permanente cambio y movimiento, y esto hace que se tengan que refrescar siempre nuestras prácticas. Lo segundo, la sistematización implica procesos de carácter complejo, porque tenemos factores como las condiciones del contexto, situaciones particulares, acciones intencionadas que teníamos proyectadas a hacer en nuestra experiencia, reacciones inesperadas, a veces muy positivas, a veces negativas de nuestras acciones, resultados esperados, resultados inesperados, percepciones, el factor percepción, el factor humano es muy importante, interpretaciones, intuiciones, emociones. Nuestras experiencias nos conmueven, nuestra práctica nos conmueve. Las experiencias son procesos vitales y únicos, pero detrás de eso hay una cantidad de riqueza acumulada. Y por eso es importante reconstruirlas, comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas. Muchas gracias, eso es todo.